Bajo un sol radiante, un barco de pesca se desliza serenamente sobre las tranquilas aguas azules del mar de Galilea. Los discípulos, con los rostros marcados por el sol y el trabajo duro, comparten risas y conversación con el espíritu ligero. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, entre otros, izan sus redes. El tirón rítmico, un testimonio de su labor. Las redes, pesadas con la pesca de la mañana, son lentamente sacadas de las brillantes profundidades del lago. La luz del sol baila sobre el agua, reflejando la alegría y la camaradería compartidas entre los pescadores. Sus manos curtidas trabajan al unísono, una escena atemporal de fe y sustento en el antiguo lago. En un barco de pesca, Pedro, un hombre corpulento con barba, lanza hábilmente una red al agua reluciente. Sus movimientos fluidos y practicados, Santiago y Juan, hermanos, remiendan meticulosamente otra red, sus manos trabajando al unísono, un testimonio silencioso de su oficio compartido. El aire en el barco vibra con una camaradería cómoda, un ritmo familiar de rutina diaria y entendimiento tácito. En la inmensidad del océano, encuentran una profunda sensación de seguridad, a gusto en su elemento, dueños de su dominio. El sol se oculta tras el horizonte, pintando el cielo de naranjas ardientes y púrpuras profundos sobre el mar de Galilea. Los discípulos preparan su barca, sus siluetas recortadas contra la luz vibrante y menguante. Jesús, cansado de sus enseñanzas, busca un momento de solaz, descansando en la popa de la barca. Una paz profunda se asienta sobre el lago mientras el bote avanza hacia la tranquila tarde. El suave chapoteo de las olas contra el casco es el único sonido, un final sereno para un largo día. Mientras el sol se oculta tras el horizonte, pintando el cielo con tonos ardientes, Jesús se acomoda en un cojín en la popa del bote de pesca. Su rostro, marcado por el esfuerzo del día, se suaviza en una expresión de profunda serenidad. Cierra los ojos, su respiración se profundiza, un ritmo pacífico contra el suave chapoteo de las olas. El barco se aleja de la orilla, llevando a Jesús a un sueño reparador, envuelto por la luz menguante. La oscuridad desciende rápidamente, engullendo el horizonte en un abrazo ominoso. Una brisa que antes era suave, ahora se convierte en un viento furioso, agitando las aguas del mar de Galilea. Olas pequeñas, apenas visibles en la penumbra que avanza, rompen contra el casco del barco. El barco se balancea con inquietud, una embarcación solitaria en medio de la creciente agitación de la noche. La superficie del lago se transforma en una extensión oscura y agitada, insinuando profundidades invisibles. La negrura tinta del mar de Galilea se extiende, el silencio de la noche roto por un retumbar bajo y ominoso. De repente, un viento feroz azota el agua, aullando como un depredador que se abalanza sobre su presa. Las velas del barco, antes tensas, ahora se hinchan violentamente, tensando las cuerdas como si estuvieran a punto de desgarrarse. Arriba, nubes oscuras y amenazantes se congregan con aterradora velocidad, devorando la última pizca de luz de luna. El barco es zarandeado sin piedad, una diminuta embarcación a merced de los elementos furiosos. El aire crepita con una tensión eléctrica, prometiendo una tormenta de proporciones épicas. En un barco de pesca de noche, los rostros de los discípulos se contorsionan de preocupación, su calma anterior destrozada por la repentina lucha. El barco se balancea violentamente, amenazando con zozobrar, mientras los discípulos luchan por recuperar el control. Andrew, con el ceño fruncido por el esfuerzo, empuña el remo, con los músculos tensos contra el agua agitada. Felipe, igualmente decidido, tira de su remo, sus ojos escudriñando las tumultuosas olas. Juntos, luchan contra el mar implacable. Sus desesperados esfuerzos por estabilizar el bote son un testimonio de su miedo y determinación. Bajo el ominoso cielo nocturno, las olas del mar de Galilea se agitan, creciendo hasta convertirse en oscuras y altísimas montañas de agua.
Estas olas monstruosas chocan violentamente contra la proa del pequeño bote, amenazando con engullirlo en su furia. El rocío salado empapa a los discípulos, sus rostros marcados por el terror y la desesperación, mientras la tormenta ruge a su alrededor. Se aferran desesperadamente a los bordes de madera del bote, con los nudillos blancos, luchando contra la fuerza implacable de la naturaleza. El barco es zarandeado sin piedad, un frágil navío contra el abrumador poder del mar tempestuoso. En un barco de pesca por la noche, los ojos de los discípulos se abren con terror mientras el miedo se apodera de ellos. Sus desesperados gritos de advertencia son ahogados por el ensordecedor rugido de la tormenta, un torbellino de sonido, pálido y encogido. Judas Iscariote se acurruca en un rincón, con el rostro marcado por el pavor. La tormenta arrecia. Su furia refleja el terror en los corazones de los hombres a bordo de la pequeña embarcación. El barco de pesca se balancea violentamente en el mar tumultuoso, sus maderas crujiendo bajo la tensión de la tormenta. A pesar del caos reinante, Jesús duerme imperturbable en la popa, un faro de serenidad en medio de la tempestad. Su rostro, iluminado por una luz invisible, refleja una paz profunda e inquebrantable, inalterada por la agitación circundante. El implacable balanceo del barco no lo perturba, como si fuera acunado por una fuerza más allá de la furia de la tormenta. Una sensación de calma divina emana de su forma durmiente, un marcado contraste con el violento mundo que lo rodea. En un barco de pesca por la noche, Pedro, empapado y despeinado, lucha por mantenerse en pie contra una fuerza invisible. Sus ojos, abiertos por el terror, están fijos en la figura dormida de Jesús. Una tormenta de incomprensión y desesperación inunda el rostro de Pedro, retorciendo sus facciones. El barco se balancea violentamente, un testimonio silencioso del caos que envuelve el alma de Pedro. En el barco de pesca, el rostro de Pedro es una máscara de desesperación, luchando contra el violento vaivén de las olas. El viento implacable aúlla a su alrededor, una bestia desatada. Cada movimiento es una lucha, su cuerpo luchando contra la furia de la tormenta. Un sonido delgado y agudo. Su voz es apenas audible, teñida de pánico crudo en medio del temporal. En la oscuridad de la noche, un barco de pesca es violentamente zarandeado por olas furiosas e invisibles. Una pequeña embarcación contra un mar embravecido. Pedro, con el rostro grabado por el terror, sacude a Jesús, su mano temblando en el hombro de Jesús con fuerza desesperada. Su voz, ronca por el miedo y la desesperación, atraviesa la tormenta. «Maestro, no te importa que perezcamos». El bote se sacude, amenazando con zozobrar, mientras la súplica de Pedro cuelga pesada en el aire tumultuoso. Jesús permanece inmóvil, una calma en el caos, mientras el agarre desesperado de Pedro se ciñe a su hombro. En la oscura barca de pescadores, los ojos de Jesús se abren lentamente, sin rastro de miedo, solo una profunda serenidad. Con un movimiento suave, casi etéreo, Jesús se incorpora, su mirada firme. Dirige sus ojos tranquilos hacia Peter, cuyo rostro está marcado por una angustia cruda. La tranquila intensidad de la presencia de Jesús contrasta marcadamente con la expresión atormentada de Pedro. El barco de pesca se balancea violentamente, una pequeña embarcación zarandeada por el mar furioso y agitado bajo el manto de la noche. En medio del caos, Jesús se levanta lentamente, su figura un faro de quietud contra el telón de fondo tumultuoso. Sus ojos penetrantes se fijan en las aguas embravecidas, aparentemente impávidos ante el aterrador poder de la tormenta. Una calma profunda emana de él, un marcado contraste con las olas azotadoras que amenazan con engullir el bote. Él mira más allá de la superficie, su visión alcanzando profundidades no vistas, un desafío silencioso a la tempestad. El mar embravecido se traga el armazón, olas gigantescas rompiendo y arremolinándose con aterradora fuerza. Un cegador relámpago revela momentáneamente crestas blancas furiosas y aguas oscuras y agitadas, una danza caótica de la ira de la naturaleza. El viento aúlla, un rugido ensordecedor que se suma al pandemonio absoluto, una sinfonía de destrucción.
Azotada por la tempestad, la barca se balancea violentamente debajo, un frágil navío contra la furia del océano. En un barco de pesca por la noche, la tormenta arrecia, las olas chocan contra el casco, la lluvia azota, oscureciendo el horizonte. Mientras el barco se balancea violentamente, Jesús se mantiene firme en medio del caos. Su presencia es un faro de calma. Levanta una mano, un gesto desprovisto de ira, pero imbuido de una serena autoridad. Su voz, aunque no un grito, resuena con profunda claridad, cortando el rugido de la tormenta. La tempestad parece acallarse momentáneamente, cautivada por la autoridad en su voz. En un tumultuoso barco de pesca, Jesús es iluminado por una linterna parpadeante, su silueta recortada contra el mar embravecido. Su mano se extiende hacia las olas furiosas, un faro de calma en el abrazo caótico de la tormenta. Su voz, silencio, calmaos, atraviesa el aullido del viento, una orden autoritaria que aquieta el aire mismo. El bote zarandeado violentamente duda, la furia de la tormenta momentáneamente suspendida por sus poderosas palabras. El eco de su orden perdura, una fuerza palpable contra el caos, trayendo una quietud espeluznante a la tempestad. Sobre la vasta y oscura extensión del mar de Galilea, el viento furioso ruge, una tempestad implacable y ensordecedora. De repente, en un instante impresionante, el aullante vendaval cesa, su poderosa voz abruptamente silenciada. Un silencio casi ensordecedor desciende sobre el agua, un marcado contraste con el reciente y violento alboroto. Las velas, antes tensas y luchando contra los vientos feroces, ahora cuelgan lánguidas y sin vida contra el mástil. El barco, antes impulsado por el viento furioso, ahora deriva sin rumbo, atrapado en una quietud desconcertante. El profundo e inesperado silencio cubre la noche, una calma espeluznante tras el furioso aliento de la tormenta. Las olas colosales que amenazaban con hacer zozobrar el bote ahora comienzan a amainar, su furia desvaneciéndose en la noche. La tumultuosa superficie del lago se transforma lentamente, volviéndose lisa y tranquila. Una transformación impresionante. La superficie del agua ahora refleja los cielos. Entre nubes dispersas, emergen las primeras estrellas titilantes, salpicando el lienzo oscuro del cielo. El sereno lago refleja perfectamente las estrellas recién reveladas, una danza celestial sobre el agua. En el barco de pesca, los discípulos permanecen paralizados, con la boca abierta en una profunda mezcla de incredulidad y asombro. Sus rostros, una vez grabados por el terror, ahora se transforman, reflejando una nueva y abrumadora reverencia. Un jadeo silencioso escapa de un discípulo, sus ojos muy abiertos con una comprensión naciente de lo milagroso. Otro discípulo levanta lentamente una mano temblorosa, como para tocar lo imposible, su rostro un lienzo de asombro. El bote se mece suavemente bajo ellos, pero permanecen fijos, su mundo irrevocablemente cambiado por la vista sobrecogedora. En el barco de pesca, Pedro da un paso vacilante hacia atrás, sus ojos fijos en Jesús, un profundo cambio en su mirada. El miedo crudo que una vez atenazó el rostro de Pedro se ha disipado, reemplazado por una abrumadora sensación de asombro y admiración. Sus labios se entreabren ligeramente, pero no salen palabras. Su voz, perdida en la magnitud del momento. Pedro se queda sin aliento, completamente cautivado, incapaz de articular el profundo cambio en su interior. Sobre la cubierta mecedora de un barco de pesca, Juan y Santiago, con los músculos aún tensos por forcejear con las cuerdas, se vuelven el uno hacia el otro. Sus ojos, cansados pero intensos, se encuentran en la penumbra de la noche. Una pregunta silenciosa, cargada de perplejidad compartida, queda sin decir entre ellos. El aire crepita con una tensión tácita, un misterio que se desvela en la oscuridad. La cruda pregunta resuena en el silencio. ¿Quién es este hombre? Bajo el vasto cielo nocturno, el mar de Galilea, antaño una bestia furiosa, ahora yace perfectamente quieto,
un espejo de los cielos. La profunda paz que emana de Jesús calma las mismas aguas. Un silencio sereno se asienta sobre el lago. La luz de luna, como una caricia suave, ilumina la escena, proyectando un brillo etéreo sobre la superficie tranquila. El agua refleja la luz divina, un impresionante cuadro de paz y maravilla espiritual. En la tenue luz de la barca de pesca, Jesús mira a sus discípulos. Una sonrisa amable y comprensiva adorna sus labios. Sus ojos no albergan rastro de juicio, solo una profunda e inmensa comprensión de su fragilidad humana. Ve las sombras persistentes de su miedo, aún frescas tras la tormenta, en sus rostros cansados. Sin embargo, dentro de esos mismos ojos, percibe la naciente chispa de una fe nueva y frágil. Es un reconocimiento silencioso de su lucha, una aceptación profunda que trasciende las palabras. El suave resplandor de su expresión ilumina el bote, un faro de paz en la noche oscura. En una barca de pesca de noche, los discípulos bajan la cabeza, sus rostros marcados por un profundo sentimiento de vergüenza. Un atisbo de esperanza renacida se enciende en sus ojos, una luz frágil en medio de su arrepentimiento. El peso del momento se asienta sobre ellos, una lección silenciosa y poderosa que se hunde profundamente en sus corazones. Cada rostro refleja una mezcla de dolor y comprensión incipiente, una transformación que se desarrolla a la luz tenue. El aire nocturno lleva la huella silenciosa de una lección aprendida, grabada para siempre en sus almas. El barco de pesca a la deriva bajo el cielo nocturno, un profundo silencio envolviéndolo todo. Solo el suave y rítmico chapoteo del agua contra el casco rompe la profunda quietud. La opresiva tensión que antes llenaba el aire se ha disipado, dejando un vacío. Una quietud casi sagrada reina ahora. Una calma profunda se asienta sobre la escena. La oscuridad contiene la respiración, reflejando la paz tranquila que ha descendido sobre el barco. En la tenue luz del barco de pesca, Pedro inclina la cabeza, una profunda reverencia grabada en su rostro. Lentamente, Pedro se arrodilla. Su postura transmite un respeto profundo y tácito. Uno a uno, los discípulos siguen el ejemplo de Pedro, arrodillándose en solemne unidad. Una reverencia colectiva llena el aire, trascendiendo lo terrenal y aludiendo a lo divino. En el barco de pesca, la tormenta ha pasado, dejando solo las olas oscuras y ondulantes y la calma posterior. Jesús se sienta en la popa, su figura recortada contra el cielo nocturno, su presencia un faro de calma. El impacto persistente de su extraordinario poder todavía emana de él, un testimonio silencioso del reciente caos. Su tranquilidad inquebrantable se asienta sobre el bote, una paz profunda tras la furia del temporal. En lo profundo de la noche, una pequeña barca de pesca se mece suavemente, una linterna solitaria, proyectando un tenue resplandor sobre los silenciosos discípulos. Sus voces, antes llenas de miedo, ahora susurran con asombro, una profunda comprensión amaneciendo en ellos. El agua oscura refleja el cielo, un testigo silencioso de su asombrada pregunta. Un discípulo, vencido, pregunta en voz baja, ¿quién es este, a quien obedecen hasta el viento y el mar? En la profunda noche, el barco pesquero se mece suavemente sobre el mar oscuro y vasto, su tenue luz perforando la negrura de tinta. Los rostros de los discípulos, marcados por el terror inicial, ahora comienzan a suavizarse, una sutil transformación apoderándose de ellos. Sus ojos, antes muy abiertos por el miedo, ahora brillan con una fe incipiente, reflejando el tenue resplandor del bote. Una profunda comprensión amanece en ellos, reemplazando su terror con una convicción tranquila e inquebrantable. El sutil cambio en sus expresiones dice mucho, un testimonio de su fe recién descubierta y cada vez más profunda. Bajo un vasto cielo salpicado de estrellas, las tranquilas aguas del mar de Galilea se extienden hasta el infinito en la noche.
El pequeño bote se desliza silenciosamente sobre la superficie cristalina, una embarcación solitaria en la inmensa y pacífica oscuridad. Cada estrella arriba brilla con una luz serena, reflejando la calma que se ha asentado sobre el lago. El aire está quieto, solo se oye el suave chapoteo del agua contra el barco, un marcado contraste con los horrores recientes. Un profundo silencio envuelve la escena, desvaneciendo los ecos del miedo y reemplazándolos con una paz frágil. El barco continúa su viaje, un silencioso testamento de resistencia, bajo la atenta y silenciosa mirada del cielo nocturno. Un barco de pesca se mece suavemente bajo el cielo nocturno mientras Mateo, con el rostro surcado por el asombro, garabatea frenéticamente en pergamino. Su mano se mueve con desesperada urgencia, intentando capturar el poder crudo y abrumador del milagro que acaba de presenciar. La luz parpadeante de la linterna proyecta sombras danzantes, iluminando la intensa concentración en sus ojos mientras escribe. Cada trazo de su pluma intenta inmortalizar un momento demasiado profundo para meras palabras, un testamento a lo divino. En un barco de pesca por la noche, Tomás, con el rostro marcado por el escepticismo, mira fijamente a Jesús, con la mente dándole vueltas. Los inexplicables sucesos que se desarrollaban ante él desafían cada creencia arraigada, dejándolo visiblemente conmocionado. Sus ojos, normalmente cínicos, ahora delatan un destello de confusión, luego de asombro, mientras lucha por comprender. Una diminuta e inesperada semilla de fe, contra todo pronóstico, comienza a brotar en las profundidades de su corazón resistente. Las duras líneas de escepticismo en su rostro se suavizan casi imperceptiblemente, comenzando un profundo cambio interno. Permanece en silencio, pero la transformación en su mirada dice mucho. Un nuevo amanecer rompiendo en su alma. El barco pesquero se mece suavemente sobre el agua oscura y vasta, un faro solitario en la noche envolvente. Los discípulos se agrupan, sus rostros iluminados por el suave y parpadeante resplandor de un solo farol. Un profundo sentido de unidad flota en el aire, un silencioso testimonio de su compartida y desgarradora experiencia. Sus ojos reflejan un vínculo visible, forjado no por elección, sino por el encuentro divino que acaban de soportar. Este juicio, un crisol de fe, ha cimentado indeleblemente su conexión mutua. Más profundamente, ha profundizado su inquebrantable devoción hacia su maestro, un vínculo ahora irrompible. El barco de pesca se balancea violentamente, engullido por la furiosa tempestad, mientras olas colosales rompen sobre su cubierta. Los discípulos, con los rostros empapados y el cabello pegado, luchan contra el furioso asalto de la tormenta. El trueno retumba en lo alto, iluminando brevemente sus rostros, marcados por el miedo crudo y súplicas desesperadas. Sus ojos, abiertos por el pánico, se miran unos a otros y luego a Jesús, con una pregunta silenciosa en sus aterrorizadas miradas. En medio del caos, Jesús permanece, sereno e inquebrantable, un faro de calma contra la furia de la tormenta. Un profundo y silencioso entendimiento pasa entre ellos, trascendiendo la violenta tormenta con una paz de otro mundo. El barco de pesca se balancea suavemente sobre las aguas oscuras y misteriosas, una embarcación solitaria a la deriva en la vasta extensión de la noche. El rostro de Pedro, marcado por una nueva convicción, se ilumina con la luz tenue y parpadeante de un solo farol. Su mirada atraviesa la negrura tinta, ya no agobiada por la duda, sino iluminada por un propósito inquebrantable. Ha presenciado un poder más allá del alcance humano, una experiencia que ha remodelado irrevocablemente su alma. El profundo encuentro lo ha transformado, dejando una marca imborrable en su espíritu mientras se enfrenta al mar sin límites. Dentro de la barca de pesca, el aire cambia, transformándose del terror a una palpable sensación de asombro. Los discípulos, una vez paralizados por el miedo, ahora respiran profundamente, sus pechos expandiéndose con un alivio recién descubierto. Una profunda calma se asienta sobre ellos,
reemplazando la reciente tormenta de sus emociones. Sus rostros, una vez marcados por el pavor, ahora reflejan un asombro silencioso, liberados del terror de la noche. El primer rubor del amanecer pinta el horizonte, un delicado velo de color sobre el vasto cielo nocturno. Sobre el tranquilo mar de Galilea, el cielo se ilumina lentamente, prometiendo un nuevo día. El sereno lago refleja el cielo, su superficie, un lienzo de tonos suaves y cambiantes. Un nuevo día amanece. Su llegada se refleja en la calma inquebrantable del agua. Al amanecer, el sol pinta el horizonte con vibrantes naranjas y rosas, proyectando un brillo sereno sobre el barco de pesca. Los discípulos se sientan exhaustos, sus cuerpos cansados por el trabajo de la noche, pero una paz profunda se asienta sobre ellos. En sus ojos cansados brilla una nueva luz, reflejando una tranquilidad que nunca antes habían conocido. El tranquilo amanecer sobre el agua refleja la paz profunda y recién encontrada en sus almas. El primer rubor del amanecer pinta el horizonte mientras Jesús se remueve en el bote de pesca, una imagen de sereno despertar. Se levanta con una calma elegante, estirándose como si la noche tumultuosa hubiera sido un sueño apacible. Sus movimientos son pausados, reflejando una paz interior que parece extenderse hacia afuera. Una profunda tranquilidad emana de él, un bálsamo silencioso que se asienta sobre sus seguidores fatigados. Su presencia infunde una serenidad contagiosa que baña la embarcación y calma cada corazón atribulado. Al amanecer, una barca se desliza silenciosamente hacia la orilla del lago, su casco susurrando contra los guijarros. Los discípulos desembarcan con movimientos deliberados y lentos, un pesado silencio flotando en el aire. Un cambio profundo se ha asentado en ellos, sus rostros marcados por una nueva introspección. Sus miradas son distantes, reflejando un viaje silencioso que ha remodelado sus almas. Al borde del tranquilo lago, el amanecer pinta el cielo mientras Pedro asegura el bote, sus manos moviéndose con silenciosa reverencia. Su mirada, antes turbada, ahora se posa en Jesús con una profundidad profunda y recién descubierta. El recuerdo de su grito de pánico, «Maestro, no te importa que perezcamos», resuena en su mente, pero con un significado diferente. Las palabras, antes una súplica de desesperación, ahora resuenan como un testamento de una comprensión que despierta. Una transformación silenciosa se desarrolla en Pedro. Sus ojos reflejan un alma tocada por la revelación. El suave chapoteo del agua es el único sonido, mientras Pedro se alza en la tranquila aurora, para siempre cambiado. El primer rubor del amanecer pinta el cielo de la orilla del lago en tonos impresionantes, una promesa silenciosa de un nuevo día. Los discípulos se mueven con reverencia silenciosa, recogiendo sus pertenencias, sus acciones imbuidas de asombro tranquilo. Una sensación palpable de asombro flota en el aire fresco de la mañana, un entendimiento tácito de lo extraordinario. Comparten una comprensión profunda y silenciosa de algo presenciado, algo que trasciende la comprensión humana. Al amanecer, Jesús camina con determinación hacia la orilla del lago, un faro de calma contra el sol naciente. Los discípulos siguen. Sus pasos se vuelven más firmes. Sus rostros reflejan una determinación recién encontrada mientras caminan tras él. El miedo que una vez ensombreció sus ojos ahora retrocede, reemplazado por una fe inquebrantable que ilumina su camino. Su propósito colectivo se agudiza a cada paso, un testimonio del poder transformador de su líder. El sol de la mañana baña un polvoriento camino rural con un brillo dorado, insinuando un viaje de profunda importancia. Jesús abre el camino. Su presencia inspira una silenciosa reverencia en quienes lo siguen. Detrás de él, los discípulos caminan con una mezcla de asombro y devoción inquebrantable grabada en sus rostros. Cada paso levanta una pequeña nube de polvo, un testimonio de su camino compartido y su compromiso tácito. Sus expresiones, iluminadas por el amanecer, revelan corazones profundamente conmovidos por sus palabras y presencia. Bajo el sol implacable,
Un polvoriento camino rural se extiende a lo lejos, brillando con calor y silencio. Dos figuras caminan penosamente por el camino, con la cabeza agacha, inmersas en una conversación silenciosa y profunda. Sus palabras, deliberadas y suaves, relatan acontecimientos que han sacudido su comprensión misma del mundo. Luchan con el inmenso e insondable poder de Jesús. Su verdadero significado, una pesada carga sobre sus almas. La inmensidad del cielo refleja las profundas preguntas que giran en su interior, buscando comprender el impacto divino. En un camino rural polvoriento, Pedro camina con devoción inquebrantable, su mirada fija en la espalda de Jesús. El recuerdo de la tormenta furiosa y la presencia calmante de Jesús todavía resuenan en él. Cada paso dado refuerza la profunda fe forjada en ese tumultuoso momento. La lección de la tormenta se ha convertido en la piedra angular de su inquebrantable creencia. Bajo el vasto y abierto cielo, el camino se extiende sin fin ante ellos. Jesús y los discípulos caminan juntos, sus figuras enmarcadas por el paisaje escarpado y bañado por el sol. Un sentido palpable de propósito emana del grupo. Una fuerza tranquila forjada a través de pruebas compartidas. Sus pasos son unificados, un testimonio del vínculo inquebrantable que los une. El camino por delante, aunque incierto, se enfrenta con una unidad inspiradora e inquebrantable. Bajo el vasto horizonte, las formas del grupo se desdibujan, retrocediendo hacia la distancia, dejando atrás el plácido lago. El lago tranquilo brilla, reflejando el cielo infinito, un testigo silencioso de su partida. El recuerdo de la tormenta, una lección de resiliencia, está grabado en sus corazones. Una fuerza silenciosa para su viaje. Tranquilidad en medio del caos, una comprensión profunda, ahora se proyecta en su futuro, guiando cada uno de sus pasos. Un recordatorio constante del poder inquebrantable de la fe ilumina su camino, un faro de esperanza perdurable.